Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Guaitaya del Centro Internacional Público Privado. Sí, agradezco mucho su participación al diplomado Ornitología con el módulo Terminal en Conservación de Aves, que estará a cargo del médico veterinario zootecnista Mario Rendón Almeida. Para el buen desarrollo de la ponencia se les recomienda mantener apagados sus cámaras y micrófonos y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches con todos. No sé si puedan, por favor, ver mi pantalla, escucharme bien. Sí, doctor, se le escucha bien. Bien. Eh, Hoy vamos a tocar un tema que tal vez muy poco se lo habla, ¿no? Dentro de lo que nosotros deberíamos tener algo de base o conocimiento, es el tema de la famosa ética de conservación de las aves, ¿no? ¿De dónde surge estas ideas? ¿No, verdad? ¿Quiénes fueron los pioneros en decir, oye, démosle un espacio, démosle un respeto a la fauna, démosle un respeto a la flora, ¿no, verdad? ¿Cómo podemos hacer para evitar de que hayan animales que se estén muriendo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, nosotros podríamos empezar a decir que hubo una ética preservacionista, que esta consistía en mantener los grandes espacios salvajes incontaminados y en estado puro, no modificados por la actuación humana. Recordemos que hace cientos de años atrás hubieron muchas revoluciones, ¿no? En el ámbito industrial, que básicamente este tipo de, de de revoluciones fueron las que dieron cabida a que poco a poco los bosques vírgenes que se conocían ese comenzado a ser talados, ¿no? Somos nosotros como seres humanos comenzar a involucrarnos o a meternos en áreas totalmente vírgenes, ¿no? Entonces, dentro de esta ética de la preservacionista, existieron fundadores como John Muir, que era un americano escocés, Ralph Waldo Emerson y Henry David, los cuales ellos fueron los iniciadores de esta ética, ¿no? Sus orígenes pues, fueron inspirados en el romanticismo trascendental y de las filosofías del Oriente. Vinieron con esas ideas, vieron un sinnúmero de cosas que se podían aplicar acá, ¿no? Hubieron ciertas cosas que fueron concebidas por filósofos naturistas. Los proteccionistas fueron los herederos directos de los naturalistas en el siglo XVII y en el siglo XVIII, cuyo objetivo era la estricta protección de la flora, de la fauna y del paisaje natural. Netamente prohibido talar un árbol, capturar una ave, hacer fogatas.
La idea era mantener totalmente lo más natural posible estas áreas verdes, áreas de naturaleza. ¿Cuáles fueron sus principios? Los principios de ellos fueron básicamente que la naturaleza tiene un valor intrínseco por ella misma, independiente de su valor para la humanidad. Las áreas naturales son fuentes de estimulación emocional y experiencias religiosas y espirituales. Los valores espirituales son mayores que las ganancias materiales tangibles. Los filósofos, poetas, artistas, mentes espirituales y cualquier ser humano requiere de un estímulo de la naturaleza para su crecimiento. La naturaleza tiene un valor reconocido para la fuerza creativa. Sí me están escuchando, ¿verdad? No se cortó la señal, tal vez. Alguien tal vez que me indique si no se cortó la señal. Sí se escucha. Ah, ok, muy amable. Entonces, con todos estos principios de aquí, ¿verdad? Que en la actualidad se está tratando de recuperar algo, que en la actualidad se habla mucho de ciertas experiencias espirituales, de ciertas experiencias trascendentales de tu cuerpo, conectarse con la naturaleza, ¿no? Entonces la idea era que a la naturaleza se la considere como un templo. Eh, la idea era que, bueno, en ese entonces, como existían muchos aborígenes, ¿no? Donde ellos veían a la madre tierra como parte o como un dios, la idea de ellos o los principios de ellos siempre fue cuidarla y protegerla, ¿no? De mantenerla totalmente virgen, de poder obtener de la naturaleza ciertas medicinas de maneras naturales, no en el caso de los artistas, pues poder inspirarse en aquellos y por eso es que hay muchos retratos o muchas pinturas que tienen que ver mucho con la naturaleza. O estos artistas pudieron descubrir en la naturaleza un sinnúmero de colores, de matices, que obviamente después fueron plasmados en obras de arte, ¿no? Los logros del proteccionismo, pues se declara en 1890 al Valle de Yosemite como Parque Nacional. En 1892, Muir funda la Sierra Club. En 1903, Roosevelt visita a Muir en Yosemite y elabora programas de conservación. Fueron los primeros programas de conservación que salieron, que sí es muy cierto, tal vez no son tan profundos o tan detallados como los que hoy en día existen, pero básicamente fue el inicio de todo, ¿no? Se declaran los parques nacionales de Sequoia, al Monte Rainier, a Peter Forest, que es un parque forestal, y al Gran Cañón. Pero sin embargo, estos tuvieron sus debilidades. ¿Cuál fue la debilidad de esta ética de aquí? Que se considera una ética bastante elitista por suponer valores artísticos y espirituales por encima de las necesidades materiales. Se opone a la comercialización de la naturaleza, las reservas salvajes deben estar libres de utilización humana, ¿no? Esto se debe, ¿por qué? Porque como yo les he indicado, comenzaron a haber ciertas revoluciones, cierta revolución industrial, donde vieron la necesidad de talar árboles, hacer carreteras, y lastimosamente se tenía que dañar parte del bosque. Entonces, con el crecimiento poblacional, con el crecimiento industrial, este tipo de ética no daba una buena facilidad, ¿no? Eh, porque ellos creían que la naturaleza no debería haber sido tocada, no debería ser comercializada, ¿no? Años después, obviamente, hubieron ciertos cambios donde la gente pues hizo dinero con la tala de árboles. Los grupos aborígenes son desplazados de sus comunidades para establecer reservas, ignoran los conocimientos, tradiciones e historia de las comunidades autóctonas.
Ellos fueron los primeros que se vieron afectados, fueron reubicados, maltrataron parte de la naturaleza de ellos, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de que se crearon un sinnúmero de refugios, o años posteriores se crearon zonas protegidas. Otra que tenemos es la ética de la conservación de los recursos, el uso adecuado de los recursos naturales para promover el mayor beneficio para el mayor número de personas durante más tiempo, ¿no? Los fundadores de esto fue Gifford Pinchot y Teddy Roosevelt. No, el concepto está básicamente muy claro, ¿no? La idea es que todos estos recursos que nosotros podamos obtener de la naturaleza, ¿verdad? También se sientan beneficiados a las personas. Vuelvo y repito, la famosa revolución industrial, ¿no? Sus principios son que los recursos deben ser distribuidos de manera justa entre los consumidores presentes y los consumidores a futuro. Ya aquí ya se hablaba de poder talar grandes extensiones de tierra para realizar cultivos, ¿no? Y donde estos se puedan comercializar y haya beneficios de lado y lado, ¿no? Los recursos deben ser usados con mucha eficiencia, no desperdiciar, ordenar la prioridad de los usos, uso múltiple de los recursos. Usos estéticos o visuales podrían tener precedencia sobre usos extractivos, ¿no? La idea de ellos, de estos fundadores, de esta ética de la conservación, era de que si es muy cierto, vamos a trabajar, pero evitemos que hayan desperdicio de agua, que si tengo que cortar un árbol, que se justifique por qué hacerlo, ¿no? Entonces, en una u otra manera, conservar parte de la naturaleza o no abusar de ella. Dentro de los logros, pues, se regulan los recursos naturales con mucha perspectiva a largo plazo, manejo de bosque con perspectivas sostenibles. Y aquí ya se hablaba de sostenibilidad, ya se hablaba de poder, o por lo menos se pensaba o se piensa de que debemos de colocar, si corto un árbol, sembremos dos, ¿sí? Sientan las bases del desarrollo sustentable y de la economía ecológica y fue adoptada por las agencias de conservación gubernamentales en Estados Unidos. Sus debilidades, pues la tierra es vista como una colección de bienes materiales aisladas para ser usados por el hombre. Se comenzaron a formar los primeros terratenientes, donde ellos decían, pues hasta donde alcanza mi vista, soy propietario de aquello, o hasta donde alcance a caminar, hasta ahí son mis terrenos. Los recursos basados en las fuerzas del mercado pueden disgregar los costos de la degradación ambiental e ignorar el valor futuro de los recursos naturales. Hablamos de hace cientos de años atrás, no se pensaba tal vez en un futuro o habían ciertos pensamientos vagos sobre los recursos naturales del futuro, sin saber que en la actualidad pues estamos luchando con mantener los recursos los más naturales posibles, estamos luchando por nuevamente revivir ciertas zonas, poblar ciertas zonas, volver a criar o tener faunas en ciertas zonas, ¿no? Si un miembro del ecosistema no tiene valor económico humano, puede ser exterminado. No, esa era una de las debilidades que ellos tenían. Se pensaba mucho en que, a ver, este árbol sirve o no sirve, la presencia de este animal tiene algún beneficio, no, no tiene beneficio, elimínalo, o sea. Tenemos la ética de la tierra ecológica y de la evolutiva, pues la naturaleza está organizada como un sistema de procesos interrelacionados que incluyen al ser humano como componente. El fundador de esto es Alo Leopold. El pensamiento o la idea de él era básicamente que nosotros funcionamos como un engranaje. Todo nuestro ecosistema funciona como un engranaje. Nosotros en charlas anteriores le hemos podido conversar. Todo es una simbiosis, todos estamos unidos y todos tenemos un porqué dentro de esto, ¿no? Entonces, él se incluye, en ese entonces incluía al humano como parte de todo este ecosistema, ¿sí? Los principios, pues la meta es mantener la salud del ecosistema naturales y de los procesos ecológicos.
Estos procesos ecológicos, pues sabemos perfectamente que es el nacer, crecer, reproducirse, morirse en términos de bosques, en términos de animales, y que todos estén relacionados en la eliminación o destrucción o degradación de toda materia orgánica que llegue a tener su final. Administrar los ecosistemas no solo como recursos particulares, sino incrementando la biodiversidad y su valor futuro para los humanos, ¿no? En la actualidad sí hablamos muchas veces de ciertos reservas naturales que hoy en día pues la gente hace turismo, ¿no? Entonces, a eso que se refiere, ¿no? Con administrar los ecosistemas, no solo como parte o único dueño, sino con la idea de poder darle un valor agregado para que las personas puedan disfrutar de aquello, ¿no? Los seres humanos son parte de una comunidad ecológica, que es lo que les acabo de mencionar. Logros, pues, impulsó la visión moderna de considerar a las comunidades como parte integral de los esfuerzos de conservación. Inicio del modelo comunal de la conservación. En mi país hubieron varios comunas de personas aborígenes que lo que en su momento el gobierno que lo que hizo fue, por ejemplo, nosotros acá cerca de mi ciudad está la isla Santay, ¿no? Ahí hay una comuna de personas que lo que se hizo fue, a través del Ministerio de Ambiente, crear senderos caminables, ¿no? Lograr encerrar ciertos animales, ¿no? Crear ciertas villas, y eso es turístico. Tú llegas allá, pagas un valor, te ponen un guía que es alguien de la misma comuna, te hace un recorrido por toda la parte transitable y te habla sobre los aves, ciertos cocodrilos que se encuentran allí, ¿sí? Proyectos de cosecha de fauna silvestre y reserva de cazas sostenibles. Las reservas de caza sostenibles no es nada más que poder dar una luz verde en ciertas épocas del año para cazar ciertos animales que con la finalidad de poder mantener su población y que no crezca tanto y que eso llegue a ser, vaya a perjudicar en algún momento, ¿no? Comparación de las éticas, que es lo que hemos venido hablando, sobre explotación y control total, la preservación sin intervenir los procesos naturales. Entonces tenemos una conservación de los recursos con el preservacionismo, ¿no? Esto de aquí forma un pequeño balance. En la actualidad, se han cogido o hemos cogido de cada uno de ellos, ¿no? ¿Verdad? El uso de la tierra compatible con el mantenimiento e incremento de la biodiversidad. Lo que hacemos esto es una tierra ecológica y evolutiva, que es la última que acabamos de mencionar. Entonces, estos son los principios de una conservación. En cualquier parte del mundo, si uno quisiera tomar o iniciar algo, estos acá son los pilares para nosotros poder decir, de esto tomo algo, me baso en esto o me escudo en esto para nosotros poder empezar con una preparación, con una conservación, etcétera, etcétera. En el tema de ecología de las aves, pues la importancia de las aves para el medio ambiente es innegable, ya que tienen una función ineludible a la hora de equilibrar el ecosistema. Después de numerosas fundaciones de biodiversidad, medio ambiente y medio rural, se destaca la necesidad de proteger a las aves y asegurarles el entorno seguro en los que puedan desarrollar sus actividades de forma natural. En este punto, las protecciones para avifauna son esenciales, sobre todo si se tiene en cuenta que una de las causas de la muerte principalmente son las electrocuciones de aves. En este sentido, las aves presentan una de las especies de mayor importancia en la dinámica de los ecosistemas, ya que cumplen funciones ecológicas como dispersar las semillas y la polinización de las plantas, lo cual es de gran importancia para asegurar la variabilidad genética y la reproducción en una amplia.
Básicamente, las aves cumplen funciones mucho más numerosas que no solo la dispersión de semillas, ¿no verdad? Tenemos ciertas épocas estacionarias donde las aves migran, las aves también hacen un control de insectos, las aves, tenemos el uso o las aves carroñeras que también cumplen su función con la eliminación de cadáveres, ¿no? Ayudan a mantener limpio el medio ambiente o el ecosistema. Se ha preocupado mucho ¿por qué se pone como ejemplo que una de las causas principales son las electrocuciones? Porque el mundo va creciendo, ¿no? ¿Verdad? Y se necesita de energía. Entonces, ¿qué? Las aves que no están familiarizadas con este tipo de materiales, este tipo de cables, lo primero que hacen es llegar, posar, descansar y se electrocutan, ¿no? Hoy en día hay programas con la finalidad de poder mantener, en bien de los casos, cables subterráneos, mantener los cables protegidos con un aislante, ¿no? Siempre hay que recordar que somos nosotros los que estamos llegando a invadir, no las aves hacia nosotros, ¿sí? Como les había mencionado, pues ayudan con el control biológico, están las aves carroñeras, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos los vencejos y las golondrinas, que contribuyen con el control biológico, la eliminación de polillas, larvas, mosquitos, lo que les había mencionado. Eso como parte de la ecología del ave, ¿no? Del por qué el ave existe, del por qué el ave, cuáles son las funciones que tienen ellos. Al final de cuentas, todos tenemos una función en el mundo, no estamos por gusto. Y pues con esto de acá les estoy demostrando que las aves tienen una función muy importante, ¿no? También es importante recordar que hay aves que equilibran el ecosistema en una determinada zona, ya que algunas especies son habituales, mientras que otras son ocasionales, ¿no? En el caso de España, como ejemplo, hay 580 especies diferentes, de las cuales 363 son habituales. Y el resto, pues, son ocasionales. De todas estas especies, algunas están gravemente amenazadas, otras en peligro de extinción. ¿Sí? La necesidad de poder preocuparse con el tema de la protección avifauna es bastante grande. Hay aves que ya están, que sí se las considera con peligro de extinción, hay otras aves que se las está tratando de hacer la reproducción de manera en cautiverio, ¿no? En algunas ocasiones funciona, en otras ocasiones no, por el tema de la selección natural que existe, del mejor individuo, donde la hembra pues lo selecciona por ciertas características, ¿no? Bien, otro de los temas que se va a conversar es la identificación de las especies de aves, ¿no? Entonces nosotros para poder identificar un ave, nosotros debemos de conocer ciertas características físicas que el ave nos proporciona y en base a esa característica nosotros podemos ubicarla en ciertas familias o con esta identificación nosotros podríamos saber cuáles son sus lugares de anidamiento, cuál es su alimento preferido, cuáles son sus dietas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de picos. Cada pico tiene una función diferente, ¿no? Como les había mencionado. Tenemos el pico que es el acutirrostro, que es un pico duro y muy apuntado, presente principalmente en los pájaros carpinteros. El anciroideo, que la mandíbula superior está muy desarrollada y posee una especie de uña en el extremo. El aquilino, que es un pico fuerte que posee un gancho agudo en la mandíbula superior que sobresale la mandíbula de abajo, ¿no? Este es muy típico en aves carnívoras. El conirrostro, que es un pico corto pero abultado, así como fuerte y apuntado. Corbuno, que es un pico largo de las mandíbulas globosas y son tipos típicos de las aves omnívoras. Y el cultirrostro, que es un pico fuerte en forma de estilete. Aquí nosotros podemos ver las diferentes picos que les acabo de mencionar
¿no? Los ejemplos que les puedo demostrar en fotografía para que ustedes más o menos tengan una idea. Tenemos otro tipo más de pico, que es el dentirrostro, que es un pico fuerte, ganchudo y largo. El escolopáceo, que es un pico largo, fino y flexible, principalmente útil para rastrear por zonas de barro o fango. El fisirrostro, que es un pico muy pequeño, aunque asociado con grandes fauces, están especialmente adaptados para alimentarse en el vuelo. El gallinacio es un pico fuerte y corto, cuyo extremo pues acaba en cono. El laureoido, que es un pico fuerte en forma de gancho en el extremo, y el tenurreostro, que es un pico con forma de pinza, que posee la mandíbula fina, ¿no? Aquí nosotros podemos observar cuáles son esos ejemplos de pico con sus diferentes aves. Lo consiguiente, también nosotros tenemos los tipos de pies, tipos de patas, que esta también a nosotros nos van a ayudar o nos indica más o menos cuáles son sus lugares de anidamiento, cuáles son sus lugares para alimentarse, dónde pueden encontrarse para caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos nosotros, de igual forma, los diferentes tipos de patas, diferentes tipos de garras, ¿no verdad? Ahí vemos el ave rapaz para apresar a sus presas vivas, la anisodactilas, que es para agarrarse de las ramas, las palmeadas, que es para nadar y remar, la cigodactila, que es para trepar, ¿verdad? La espoloneada para escarbar y caminar, y la pectinada, que es para caminar sobre el lodo. Cada una tiene su ventaja, cada una tiene su desventaja, pero están diseñadas para ellas mantenerse y poder vivir en el hábitat que a ellas no les agrade más, mejor dicho, al hábitat en que ellas se adaptan. Conservación y manejo de aves. Pues la conservación de las aves es un campo de la biología relacionado con aves amenazadas principalmente. El ser humano ha tenido gran impacto sobre muchas especies de aves silvestres, especies protegidas y amenazadas entre rapaces, aves acuáticas. Esto se debe pues al incremento, a la tala de árboles donde nosotros somos los que llegamos a dañar su entorno, ¿no? Hoy en día pues se está tratando de nuevamente recuperar y mantener todos esos entornos vivos y recuperarlos básicamente, ¿no? Los factores naturales que actúan lo hacen en hábitat cuya extensión y productividad están influidos en gran medida por la actividad humana. Se está haciendo bastante conciencia, se está formando cierta conciencia en las personas para que ellos puedan, primero, mantener esas aves, segundo, como hablábamos en los principios, o sea, esto tiene que ser económico, remunerado, no cómo le saco provecho a este tipo de avistamientos, que más que hacer zonas protegidas, y mantener a alguien como guía y que pueda a los turistas, pues a los que les gusta el tema de aves, enseñarles un recorrido, ¿no? Los agentes patógenos y los animales no actúan en vacío porque son influenciados por los factores ambientales, pudiendo optimizar la virulencia, ¿no? Esta acción modifica la abundancia y densidad de animales, el grado y tipo de exposición de la gente. La población humana es un factor dominante que interviene en toda la relación con cualquier enfermedad, y es que es necesario estudiar y considerar la ecología del huésped parásito para alcanzar una conservación sostenible de las especies en el mismo hombre. Básicamente, esa fotografía que ustedes están viendo ahí es una fotografía de cómo se transporta de manera ilícita, clandestina, a las aves, sacadas de su entorno natural para ser comercializadas en las grandes ciudades. ¿Esto afecta en qué? Cuando nosotros estresamos a un animalito de esto, ellos automáticamente hay una baja de defensas, el sistema inmune se deprime. Cuando el sistema inmune se deprime, esto da oportunidad de abrir las puertas a diferentes enfermedades, ¿no? Y es allí cuando muchas veces nosotros traemos enfermedades nuevas, enfermedades que no están
contempladas en un X lugar, ¿verdad? O este tipo de animales los juntamos con animales aparentemente sanos y ahí vamos a tener inconvenientes. Entonces, en ese caso, pues una cacatúa estresada por estar en botella, por ser comercializada, entonces sus virus, sus bacterias, sus parásitos son afectados, pudiendo aumentar su patogenicidad. Estas de aquí son unas especies con prioridad de conservación, ¿no es verdad? CITES básicamente son unas siglas que significa Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Ahí tenemos los nombres científicos de las aves, están categorizadas dependiendo su grado de amenaza. No hay unas que no, otras que sí, que están dentro de las listas, de las cuales son las más comunes en ser comercializadas o las que más se han podido recuperar. Entonces, en tema de conservación, nosotros tenemos que considerar primero conocimiento sobre las especies, cuáles son su hábitat, alimento, comportamiento y otros. Este tipo de trabajo se lo hace muy bien con los biólogos, que son los que conocen a detalle cómo se alimenta una ave o de qué se alimenta una ave, ¿no? Entonces, básicamente nosotros debemos de conocer lo que habíamos hablado antes. Su forma de pico, su forma de pata nos va a ayudar mucho a saber si acaso nosotros no podemos o no sabemos qué tipo de ave es, podemos llegar a comparar sus picos y su pata y saber, ah, ya, mira, este es carnívoro, este va a comer carne, este come granos, este va a comer insectos, o sea, nos va a ayudar muy bien, ¿no? Las acciones de conservación, pues hay que reforestar, cortamos un árbol, sembramos dos, podemos acudir o dejar que haya una regeneración natural, sin embargo, siempre he sido de la idea de que hay que darle cierta ayuda. La repoblación de árboles, que es con el tema de la reforestación, la conservación de fuentes de aguas y bosques de galería, ¿sí? La educación ambiental, pues existen organismos gubernamentales que lo que se trata es de hacer unas capacitaciones o las famosas educapacitaciones a organizaciones, a ciertas comunidades o comunas, ¿no? De poder implementar proyectos donde se pueda sacar una ventaja de aquello. Y hay que hacer un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ¿no? Sostenible sin necesidad de que se vean afectados de manera negativa. El manejo de aves, pues básicamente la manipulación, nosotros debemos de considerar de que sea cual sea el ave, más aún si son aves carroñeras, aves depredadoras, carnívoras, cuyas garras son bastante afiladas, nosotros igual debemos de mantener y restringir nuestra manipulación con ellas. No se requiere de mucha destreza. Las personas que están involucradas en este tipo de manejo son personas no improvisadas, son personas que saben cómo manipular una ave de este tipo, personas que utilizan guantes de cuero, ¿verdad? Se sabe y se conoce el uso de ciertas trampas con cebos para poder capturar a estos tipos de individuos. La verdad que es preferible utilizar eso que utilizar cuestiones físicas o químicas que vayan a lastimar al ave. Mano desnuda, pues se usa principalmente para manejo de ciertas aves o reptiles que no son tan peligrosas, que son de tamaño eh, eh, pequeñas y mamíferos, ¿no? Ahí aquí ya no entran las especies medianas ni grandes, sean venenosas, eh, por ciertas cuestiones de seguridad. El guante, pues muy efectivo para el control de animales que tienen garras, que tienen picos muy afilados, ¿sí? Tenemos el tema de las pértigas o vástagos que son útiles para realizar restricción de mamíferos de mediano tamaño y deben ser pues localizada detrás de la cabeza y uno de los miembros anteriores, ¿no? Esto es en el caso de los mamíferos. Y en el caso de las aves, pues como le había dicho, tenemos dos opciones.
bien nos cubrimos con guantes, sabiendo qué tipo de especie es la que vamos a manipular, o mano desnuda. Aquí les voy a poner un pequeño video. Este video tiene que ver con el uso de la tecnología para el monitoreo de aves. Dentro del proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible se han hecho implementaciones. Entre esas implementaciones está sembrar algunos árboles como sistema silvopastoril o cercas vivas. Y estas cercas vivas o sistemas silvopastoriles generalmente conectan fragmentos de bosque que se encuentran separados. Lo que hacemos en TNS es evaluar cómo esas implementaciones del proyecto de alguna forma contribuyen a mejorar la biodiversidad. Instalamos redes de niebla. Estas redes lo que permiten es capturar a las aves, una red de un hilo muy finito, y las aves generalmente no tienen la capacidad de verla. De esta forma las capturamos. Una vez capturada el ave, lo que hacemos es que a cada ave le llevamos un registro y le instalamos un microchip. Este microchip emite una pequeña señal de radio y nosotros lo que hacemos es que con una antena y con tres personas simultáneamente ubicamos la localización de esta ave y por dónde se está moviendo dentro de los predios. De esa forma podemos verificar que efectivamente están cruzando o no por el sistema silvopastoril o por la cerca viva, o simplemente están cruzando por el potrero. Sabemos que hay un grupo de aves que difícilmente va a salir del bosque y solamente lo van a hacer si hay de alguna forma como cobertura verde o algún tipo de vegetación que lo permita hacerlo. Entonces, cuando los fragmentos de bosque están rodeados por potrero exclusivamente, muchas aves van a quedarse allí. Muy pocas de esas tienen la capacidad de salir y volar a través de un potrero. La construcción de estos sistemas silvopastoriles conectando diferentes fragmentos beneficia a las aves, permitiéndoles cruzar de una forma, entre comillas, más segura de un fragmento a otro, algo que normalmente no harían y que pueden hacerlo gracias a la implementación del sistema silvopastoril. Los sistemas silvopastoriles efectivamente están contribuyendo a la movilidad de la biodiversidad entre fragmentos que antiguamente se encontraban separados. Es importante proteger los bosques y los ecosistemas naturales, aumentar la cobertura vegetal en áreas de producción y no usar agroquímicos de categoría toxicológicas 1 y 2. Bien, este tema del monitoreo de aves, pues bueno, esto aquí ya lo indicaron, aplicas un chip para monitorearlo. El mismo concepto o el mismo objetivo se tiene cuando se desea monitorear otro tipo de, o cualquier especie de aves, ¿no? Si tal vez se está siguiendo o se le está haciendo un seguimiento a una determinada ave por ciertas cuestiones, tal vez eh, por, por ausencia de la misma en una región, pues se trata de localizar el nido, aunque y poner una cámara allí para poder monitorear sus hábitos alimenticios, ver qué está sucediendo, si tal vez hay depredadores que tal vez estén atacando o molestando a las mencionadas aves, pues no. Entonces, básicamente de eso se trata un monitoreo de aves. Eh, Cuando uno selecciona una ave, se toma ciertas medidas, peso y todo para poder determinar y sacar un promedio eh, de las características anatómicas de aquella ave, ¿no? Normalmente cuando se hacen estudios, se aprovecha para poder recobrar todo este tipo de informaciones, ¿no? Para actualizar datos o para alguna otra actividad. Sin nada más que poderles conversar, muchachos, pues yo les agradezco bastante por su atención. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, pues este es el momento. Pueden abrir su micrófono, podemos conversar.
Igual todo este material va a ser compartido para ustedes. Ustedes lo pueden solicitar igual al CIP. Va a ser compartido para cada uno de ustedes, ¿verdad? Bien, si tal vez no hay preguntas, pues yo les agradezco muchísimo. Gracias, Mariela, por compartir información sobre contenido de aves y turismo sostenibles, que eso es lo que hoy en día se trata, ¿no? Hacer turismo sin necesidad de afectar el medio ambiente, sin necesidad de afectar una hábitat determinada, ¿no? Sino que arreglárnoslas con lo que tenemos, que básicamente ese es un concepto de sostenibilidad, aprovechar lo que tenemos. Bien, entonces sin nada más, pues yo me despido. Muchas gracias con cada uno de ustedes. Hasta luego.